Bueno, en verdad esto de las preguntas también pueden ser también pueden ser a manito alzada y en voz, así que no solo están las preguntas. Pero qué mañana, ¿eh? Una mañana en que las otras cosas que hoy día he vuelto a renacer, aunque ustedes no me crean, pero las de las cosas que escuchar al vicepresidente del Colegio Médico de Chile, al Colegio Médico de Chile, a su vicepresidente, en una conferencia, sin equivocarse, hablar de daño a los pacientes, hablar de que los médicos somos responsables, a que tenemos que involucrarnos los médicos en los procesos asistenciales, para mí eso ha sido suficiente. Ha sido suficiente. Ojalá que esa llama prenda. Bueno, y después la clase magistral de Cristian en que claramente sabíamos ya de la importancia de los procesos anestésicos y su crecimiento. Eso es, simplemente fue escuchar maravillas. Bien. Doctor Vítolo, ¿es posible usar y pedir el análisis institucional de un evento adverso? En el caso de un caso de demanda, ¿cómo compatibilizar esta situación? En caso de que sí se pueda, con el énfasis de la cultura y seguridad de transparencia con el error, su análisis y mejora continua y con el temor a lo punitivo. Es una pregunta interesante porque ayer se planteó el choque entre lo que es la cultura de seguridad y nuestro sistema de responsabilidad civil y penal, que en Argentina, en Chile es similar. Uno dice, bueno, ¿cómo quita el miedo en las instituciones para comenzar a hablar de errores, de daños, cuando por afuera hay un sistema civil y penal donde la culpa es todo? Nosotros en nuestro sistema decimos, la culpa no es importante, lo dijiste muy bien. El quién fue no es importante, sino el por qué. Pero en nuestro mundo civil y penal, la culpa es casi todo. Los juicios giran alrededor de la culpa. Para nosotros, la resolución es colaborativa, como vimos recién. Sin embargo, los juicios son adversariales. Para defenderse uno, generalmente... entonces es muy difícil, y esto es uno de los ejemplos, de que las soluciones a nivel micro, es decir, atención clínica directa, tienen que estar muy respaldadas por acciones a nivel meso, a nivel organizacional, pero también a nivel regulación, acreditación y legislación. En algunos países, hay que ser sueco, neozelandés o dinamarqués, existen los sistemas no-fault. Cuando hay un daño a un paciente, hay una comisión que investiga si esto era evitable o no era evitable. Saquemos el tema de la culpa. Si era evitable, el paciente tiene derecho a una compensación. De esa forma, médicos, pacientes trabajan juntos en una resolución justa de los problemas. Esto no ocurre en nuestro sistema y no va a ocurrir probablemente por mucho tiempo. Entonces sí, el miedo está siempre posible. Yo quiero distinguir mucho lo que es la responsabilidad civil y penal, ¿no? Porque está. Ahí está. ¿No se escuchaba nada? No, sí. Sí. Después la responsabilidad civil y penal, porque a veces el sistema es profundamente injusto, ¿no? O sea, muchísima gente dañada por el sistema que tendría derecho a alguna reparación justa, incluso económica, no la recibe porque precisamente tiene una buena relación médico-paciente, no quiere hacer una demanda y no recibe ninguna compensación. Y mucha gente que no ha tenido daño realmente con culpa, entra en un sistema de abogados, de juicios, de compañías de seguros y recibe una compensación. Entonces, el sistema no termina siendo justo, ¿no? Y en estos sistemas ayuda mucho más a la resolución de problemas. Entonces, en definitiva, se pueden estudiar eventos adversos en un clima externo de miedo. Es más difícil, pero se puede con fuertes liderazgos, ¿no? Yo creo que hay que remover el miedo de las organizaciones. Y lo que quería decir, que la parte civil, la gente tiene derecho a la reparación. La parte penal, yo creo que hay que defender siempre al médico, al profesional, al enfermero que se equivocó, porque el error no es una decisión de conducta. Uno no elige equivocarse, se equivoca. Y entonces ahí hay que ser muy firme en esa defensa, pero tenemos que hablar también con los jueces
creo que son útiles los foros donde hablamos con jueces, hablamos con abogados, para que también entiendan esta posición. Una de las cosas que nos pasa en el mundo de la seguridad del paciente es que nos cuesta salir a explicar estos temas. Así que sí, se puede estudiar, hay que remover el miedo. Muchísimas gracias, doctor Vítolo. Para continuar entonces con el debate, tenemos una pregunta para la doctora Rivas. Esta está relacionada en el contexto del derecho a una atención segura y errores médicos. Entonces la pregunta es si es que existe en algún país alguna legislación o alguna norma que especifique el tiempo realmente apropiado para una consulta médica segura y cómo evitar aminorar las posibilidades de un error diagnóstico. Bom dia, buenos días. En Brasil, nosotros tenemos un tiempo para consulta después de un anátomo patológico positivo. Entonces, tiene una legislación de que todas las personas que tienen una evaluación oncológica en 2 semanas después de un examen que es positivo para una neoplasia. Pero nosotros no tenemos para otras patologías. Más que esto, no hay garantía de que la opción de consulta sea segura. Tenemos en nuestras leyes solo que necesita hacer la consulta. Ni siempre en el mejor local para el paciente, el mejor para los pacientes, es solo una cuestión de tiempo. Es muy difícil hacer legislaciones para esto, pero se puede hacer la análisis de cómo estamos y cómo podemos mejorar. Una de las acciones que se puede hacer es poner el tiempo de consulta para los pacientes en una evaluación de pago. Entonces es un inductor, no es una ley, pero es un inductor porque cuando se usa el dinero, tiene otras acciones que son movilizadas. Entonces, en nosotros, que yo conozco, solo tiempo para oncología. No sé si tiene alguna otra opción en los países de Chile o Argentina. No conozco en Argentina que haya una disposición legal de tiempo. Economía. Nosotros lo tengo a Jordan acá que me... No, cuando él estaba hablando, yo miraba y decía, ¿lo tiene encendido? Cuando estaba hablando ahorita, porque el mío decía, no tenemos en Argentina un tiempo para una consulta segura. Habría que definir qué es una consulta segura, por otra parte, ¿no? O sea, si es solamente el factor tiempo o es la calidad de las interacciones. Lo que sí siempre hay tiempo, porque una de las cosas que los médicos en Argentina te dicen, yo no tengo tiempo para hacer una consulta empática, para escuchar al paciente, y hay trabajos interesantes en los cuales demuestran que gestos empáticos, una mirada, un asentimiento, un tocar, no lleva más de 45 segundos. O sea, y esto está medido mediante encuestas, entrevistas, o sea, la sensación, porque cuando uno dice, ¿cuánto tiempo hay para hacer una consulta empático y compasivo? Uno diría, no tengo 1 hora para estar con el paciente, y los estudios, pero hay estudios interesantes que graban, que ven los gestos, y el promedio es no más de 1 minuto. O sea, la empatía y la compasión no agrega más que 1 minuto a la consulta. Nada más es lo que puedo decir, pero no hay leyes. Sí hay estándares tal vez, pero los 15 minutos pueden ser muy pocos o muchos, dependiendo de los casos. Pedir desculpa porque no entendí si la pregunta era del tiempo de consulta. Entonces, perdonas. Pero en Brasil no tenemos tiempo para la consulta, pero tenemos el tiempo
los médicos tienen una agenda de trabajo que necesita tener 15 minutos para cada paciente, no menos que esto, pero no quiere decir que use los 15 minutos para hacerlo. Entonces, la seguridad del paciente en una interacción médica tiene otras cosas, que es la calidad de la entrevista, la calidad de la atención y la empatía. Entonces, no tenemos, es una interacción muy local. No es posible hacer legislación para esto. Quiero agregar algo. ¿Qué pasa con esto, no? Si yo soy ingeniero industrial y los ingenieros industriales básicamente lo que buscamos es optimizar los procesos. ¿Qué pasa? El tiempo que me demoro produciendo este vaso, supongamos que sean 3 minutos, por poner un tiempo. Y por tanto, de manera estándar, yo puedo decir que me voy a producir en 1 hora 20 vasos, porque son 3 minutos por cada vaso. Entonces, toda esta historia de la eficiencia en el sector de la salud viene derivado de otros sectores que lo que han tratado de buscar eficiencia en el proceso. Entonces, ¿qué sucede? Comparemos este vaso con una persona. Ya, la persona no siempre se va a demorar el mismo tiempo. Sin embargo, la tendencia es a extraer formas de tiempo, de optimización. Algunos lo critican también el taylorismo, que ha tenido también su impacto positivo también, pero también tiene críticas importantes cuando queremos tratar un vaso o un carro o cualquier cosa como una persona que viene con condiciones diferentes. Entonces, a mí me chocó mucho cuando por primera vez llegué a Colombia y llegué como 5 minutos tarde a la consulta, casi 10 minutos, y me dijo, no, ya no lo puedo atender. Yo no entendía, tuve que preguntar varias veces. Porque yo decía, pero ¿por qué? No, es que tengo solamente tanto tiempo para atenderte y ya, si en lo que entras, que lleno la historia clínica, ya no hay tiempo, ¿no? Para preguntar nada. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos, porque tampoco podemos irnos del otro lado, ¿no? De desechar la eficiencia. Los procesos para que funcionen bien tienen que ser eficientes y eficaces, obviamente. Entonces tampoco podemos decir, no, la salud es todo el tiempo que se demore la persona, el médico o el especialista con la persona, sino que hay que obviamente optimizar los tiempos. Pero no es lo mismo que un vaso, cambia las condiciones. Una consulta puede demorar 5 minutos, en 5 minutos resolver el problema, y también puede demorarme 25, 30, 40, porque depende del paciente. Entonces estamos tratando de extrapolar técnicas de producción de procesos al sector de la salud con el objetivo de hacerlo eficiente en el proceso, ¿no? Entonces esas cosas también tienen sus contradicciones. Ese mismo ejemplo, y no voy a hablar más sobre esto, ocurre también con la universidad. Soy profesor universitario y tratamos de decir, bueno, ¿cuántas horas te demoras escribiendo un artículo? ¿Cuántas horas te demoras preparando tal cosa? Y tú según dices, si yo a veces el domingo por la noche es cuando me pongo a escribir el artículo y no el lunes en un horario determinado. Entonces hay determinados trabajos que son muy complejos y que cambian, son muy variables, y tratar de estandarizarlos trae como consecuencia este tipo de problemas y este tipo de interrogantes que son normales, ¿no? Doctor Guajardo. Oye, vamos a continuar entonces con la ronda de preguntas. Esta pregunta es para el doctor Rocco. Dice, ¿cómo fomentar la retroalimentación en información de incidentes, eventos adversos en una institución en donde la cultura de seguridad todavía es débil y en donde aún prevalece la cultura en donde las cosas feas o errores deben atenderse internamente y mantenerse ocultas? ¿Cuál podría ser la estrategia? Me parece que la pregunta es súper atingente porque todavía estamos viviendo la cultura punitiva. Todavía vivimos la cultura del castigo, todavía vivimos la cultura de seguridad donde me interesa inmediatamente saber quién fue, más que saber el por qué ocurrió. ¿Cómo se fomenta este cambio de cultura? Primero, tiene que haber un respaldo de las direcciones de la institución. La dirección de la institución tiene que estar convencida de que esto es real. 2, fomentar la notificación de incidentes, primero en forma anónima,
anonimizando las notificaciones de incidente hace que disminuya la carga punitiva, y una vez que cambia la cultura, la gente es más llana a declarar o incidentes no anónimamente. ¿Y cómo se ocurre la retroalimentación? Es obligación de la institución y de las oficinas de calidad, en la medida que ocurran incidentes y se notifiquen incidentes, el socializar los incidentes, no solo quedarse con los análisis individuales de una parte del hospital o de una parte de la institución realizados por una oficina especializada, sino que esos análisis tienen que ser compartidos con toda la institución. Y eso puede ser a través de reuniones, reportes, folletos, pantallas en consultas, pero finalmente a lo que voy yo, hay que fomentar la seguridad, fomentar las buenas prácticas, disminuir la carga punitiva, saber qué es lo que está ocurriendo, saber que nos podemos equivocar, saber que el error es aceptado y fomentar que finalmente la seguridad es una condición sistémica, que estamos bajo el alero de una institución y que nosotros venimos a trabajar en una institución y que todos somos profesionales y competentes y estamos trabajando al cuidado de nuestros pacientes. Por lo tanto, notificar. Primero, yo soy un ferviente defensor de anonimizar las notificaciones, porque eso también disminuye no solo la carga punitiva, sino que también la carga penal cuando hay sistemas de notificaciones voluntarios y anónimos, porque cuando los abogados nos preguntan, quiero saber o identificar el incidente que le ocurrió al doctor Rocco, no existe en el sistema del doctor Rocco, sino que existe un incidente con un número aleatorio donde dice el anestesista le ocurrió tal cosa y no con nombre propio. Lo otro es educar, fomentar, retroalimentar y difundir las cosas que ocurren en la institución. Hay que lograr entender que una institución, cuando se hace cargo de los errores, no es una institución que sea menos segura, sino que es una institución que está preocupada por la seguridad. Por lo tanto, nosotros le decimos a nuestros pacientes, nosotros nos equivocamos, sí, nos equivocamos, pero queremos ser conscientes de nuestros errores porque queremos mejorar. Esa es una institución preocupada por la seguridad y no es una institución que esconde los errores. Eso. Para ayudar en una experiencia que tuvimos en nuestros hospitales, es que cuando se hace el feedback para los equipos, hicimos con o que cambió. ¿Qué cambio hicimos con el error? Y no hablamos tanto de qué aconteció que fue malo, pero o que está mejor porque una persona notificó. Entonces, es una parte de hacer una retroalimentación, pero con cosas buenas, no con cosas malas. Es muy bueno para las instituciones que la cultura no es muy fuerte. Yo creo que la retroalimentación es fundamental y me gustaría agregar la importancia de contar historias, porque cuando uno comienza a mostrar los gráficos, ¿no? Y la tendencia, tenemos tantas neumonías por días respirado y tenemos esta tasa de caídas por 1000 días paciente, uno tiende a pensar en estadísticas y olvidarse que atrás de cada esa estadística hay una cara, hay una persona que vino a nuestra institución, que confió en nosotros y que de alguna manera le fallamos, involuntariamente, pero le fallamos. Entonces, cuando uno ve los grandes programas de seguridad del paciente en grandes instituciones, y pienso en Johns Hopkins y Josie King, pienso en Albert Einstein y pienso en Julia Lima, y pienso en Dana Farber y pienso en Betsy Lehman, todas personas con cara de carne y hueso. Esas historias, o sea, si uno además de reportar incidentes, cuenta historias, las historias nos permiten identificarnos, son fáciles de recordar, movilizan los corazones. A veces una historia bien contada vale más que todas las tazas y gráficos que podamos mostrar. Entonces creo que es muy importante cuando se habla de eventos adversos, contar la historia de la persona detrás de ese evento adverso. Y esto a veces moviliza incluso a las direcciones, porque a veces hay que movilizar, como bien dijo Cristian, a las autoridades, ¿no? A quienes tienen la responsabilidad. Ustedes saben que hoy se está hablando en las reuniones de directorio. A mí me toca participar mucho, me invitan y generalmente cuando uno va a esas reuniones
Lo que se discute es cuántos pacientes más vimos que con respecto al mismo trimestre del año anterior, cuántos más operamos, son todos datos de producción. Nadie cuenta una historia de un paciente. Entonces hoy se está pidiendo que en las reuniones de la alta dirección se discutan casos de pacientes a los cuales fueron dañados en ese mes, como para empezar la reunión, como para generar clima y decir, a esto nos dedicamos, a esto, este es nuestro trabajo. A propósito del desafío planteado por Jordan, ¿cómo podemos acercar a los equipos directivos, cómo podemos acercar a los equipos directivos la ergonomía? Desde la unidad de calidad, ¿cómo acercamos a la dirección del hospital? ¿Cómo convencemos a nuestra jefatura de que la ergonomía y los factores humanos son importantes? Qué bueno que hagan preguntas buenas, ¿no? Sí. A ver, miren. Me dio mucha alegría cuando vi la presentación de Cristian, ¿no? Que Cristian era como un ergónomo sin decir que era ergónomo, porque entonces decía todo el sistema, y cuando puso la diapositiva, que puso, esos son puntos de error, ¿no? Claro, y eso ustedes vieron en la conferencia anterior que eran obviamente puntos de error, mira cómo ellos lo ven, y nosotros lo vemos como puntos de interacción humano-sistema, y por tanto hay que optimizar. Y no se puede perder la visión sistémica de todo el fenómeno. ¿Por qué les digo eso? Uno de los problemas que tiene, por ejemplo, la parte de ergonomía, problemas no, sino uno de los temas es la manipulación de pacientes. La manipulación de pacientes normalmente está relacionada con manipulación de pacientes y problemas musculoesqueléticos, fuerzas y ese tipo de cosas. Y hay otros aspectos que están más en el entorno micro, ¿sí? Posturas, movimientos, errores con la máquina. Entonces, ese tipo de lenguaje, cuando uno se dirige a la alta dirección, es un poco difícil de comprender. ¿Por qué? Porque normalmente una persona para estar en la alta dirección tiene una visión más holística, más gerencial, más administrativa. Entonces hay determinadas normas, incluso de ergonomía, normas ISO de ergonomía, que van más enfocadas a cómo convencer, cómo actuar, cómo hablar en un lenguaje más gerencial. Entonces esa sería la primera recomendación. Tratar de hablar en un lenguaje más gerencial en los términos de ergonomía organizacional o macroergonomía, como también se conoce. Y al mismo tiempo, por ejemplo, en industria, les cuento algo parecido a la industria. En industria, cuando nosotros vamos a hacer una intervención ergonómica en una empresa, usted puede formar a los trabajadores operativos en determinadas técnicas que están más enfocadas en la parte operativa. Pero también debe formar a las personas de la alta dirección para que vean el valor que agrega la ergonomía a la organización. Entonces, el lenguaje, los términos, cómo la ergonomía contribuye a los objetivos estratégicos de la organización, cómo la ergonomía puede ayudar a reducir los incidentes, los accidentes, cómo puede mejorar los indicadores de seguridad del paciente y tratar de ponerlos con ejemplos. Es un gran desafío porque les decía, desgraciadamente la ergonomía se sigue viendo como postura y movimiento y por tanto eso está en el imaginario de las personas y tratar de decirle que eso influye de una forma diferente que puede ayudar se vuelve en algo extremadamente difícil. Yo les voy a recomendar, ya que hablaban de otros sectores y a uno ya empieza a ponerse viejo y se le olvidan las cosas. Este fue un artículo que publicamos nosotros y tuve que acordarme del título hace poquito en el Journal of Healthcare Quality Research, que no está libre, pero yo se los paso. Me hace falta que eso no quede grabado hoy porque estaría incumpliendo los derechos pero con fines académicos se los paso y se llama ¿Cómo mejorar la calidad de los servicios de salud y la seguridad del paciente adoptando estrategias del sector de la aviación? Fue un artículo que publicamos recientemente donde ponemos muchas de las cosas que se han hablado aquí como el sector de la aviación se pueden utilizar. ¿Por qué introduzco este tema? Porque también tenemos que ver cómo otros sectores como la industria militar, la aeroespacial, como la industria automovilística, también han logrado cambiar ese paradigma y también eso nos puede servir de referencia también en el sector de la salud. Son otras recomendaciones que serían para poder convencer a la alta dirección de la importancia y el valor que tiene la economía. Me parece súper interesante la conversación. Se me viene a la mente, habitualmente, para convencer a los directivos, más que hablar de seguridad, a veces uno habla de los costos de la no calidad.
Entonces, el ejemplo de cuánto cuesta la no ergonomía o cuánto sale la no ergonomía de una institución podría ser un buen ejemplo para convencer al directivo de que el sistema hay que hacerlo con ergonomía. Y te pregunto, Jordan, porque hay un tema, por lo menos en Argentina. Esto se empieza a poner bueno porque nosotros dijimos que nos íbamos a hacer preguntas difíciles. No, porque me interesa, porque hay muchas enfermeras acá, ¿no? ¿Enfermeras? ¿Cuántos de ustedes tienen que movilizar pacientes de 130 kilos? ¿Tienen todos los dispositivos que tienen que tener para movilizar eso? Bueno, en Argentina una de las principales causas de ausentismo laboral es el dolor lumbar, las elongaciones por movilización y la gente, los directivos sobre todo, no toman en cuenta el tiempo, el dinero que cuesta una enfermera que termina con licencia, que hay que contratar otro, que después no vuelve nunca a sus tareas, hacen tareas livianas. Eso viene que ver con lo que decía Cristian, de presentar atrás, porque yo creo que los corazones de la alta dirección se ablandan por el bolsillo. O sea, uno puede ir llorando, contando la historia, pero atrás de esa historia, como dije yo, hay que venir. Aparte de todo esto, esto costó esto. Y el caso económico me parece que es central mostrarlo porque al final muchas veces ellos tienen muchas presiones y prioridades de determinación y ven lamentablemente en el corto plazo la cosa por la cosa económica de corto plazo. ¿Cómo ves esta situación de mostrar el caso económico y este caso económico que sí tiene que ver con postura y movimiento por ahí y no tanto con sistema? No, sí y sí y no. Sí tiene que ver con sistema. ¿Qué pasa? Por ejemplo, voy a explicarle algo, incluso busquemos algo grande. Por ejemplo, normalmente les explico esto para que entiendan, ¿no? Supongamos que yo tengo que cargar esto, ¿ya? Y moverlo de un lugar a otro. Normalmente supongamos que estoy aquí y tengo que moverlo y hacer este giro del tronco, ¿no? Por tanto, en teoría la persona no debería girar el tronco cuando hace ese movimiento, sino que debería hacer así y moverse y ponerlo, ¿ya? Eso es lo recomendado. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque la mayoría de las personas que hacen, giran. ¿Por qué? Porque hay una reducción del tiempo. Y esa reducción del tiempo es importante. ¿Qué pasa? Yo puedo introducir equipos para levantamiento de pacientes y decirle a las personas, tienen que utilizar el equipo cuando hay determinadas características, por ejemplo, el peso del equipo o el grado de complicación del paciente. Pero en la práctica tengo este paciente, tengo otro paciente y tengo que hacerlo mucho más rápido. Entonces, ahí el diseño del sistema va más allá de la parte física, sino va a los aspectos organizativos y cómo yo estudio la carga de trabajo, por ejemplo, en enfermería, para poder verdaderamente optimizar esa distribución o asignación de la carga de trabajo. Nosotros casualmente estamos trabajando, y hay una persona que me está escuchando, Elizabeth, que estamos trabajando en un doctorado, así le estamos haciendo una investigación doctoral para analizar la carga de trabajo en enfermería desde una perspectiva integral, no como hoy, que se analiza de manera parcial con el TIS en algunos lugares y otras herramientas. Está también el NAS, que es el Nursing Activity Score, que se utiliza ya un poco más integral. Nosotros estamos analizando desde la perspectiva del sistema porque hay actividades administrativas, actividades de formación, desplazamiento, carga cognitiva, carga desde el punto de vista psicosocial, estructural, también de la parte arquitectónica, los desplazamientos. Y todos esos elementos forman parte de la carga de trabajo. Entonces, si yo digo, va a utilizar este dispositivo para levantar un paciente, pero no le alcanzan los tiempos, las presiones, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Que yo puedo desechar esa opción y me voy por el camino más rápido. Y por eso es que muchas veces la introducción de una nueva tecnología, y me gustó mucho el término que usaron Cristian de sistema sociotécnico, yo introduzco una nueva tecnología y por tanto eso cambia y transforma las relaciones que existen en el sistema de trabajo. Y puede ser que se utilice o puede ser que no. Obviamente la formación en el levantamiento de pacientes, todas esas cosas ayudan, pero hay que analizar el sistema de manera integral, no solamente con introducir un equipo y yo voy a resolver el problema del levantamiento, porque puede ser que incluso hayan otros factores que contribuyan a que no se utilice el equipo. Entonces, bajo esa perspectiva hay que analizar el sistema para que verdaderamente la solución que estoy introduciendo funcione y florezca, y no se quede solamente como algo más dentro del sistema de trabajo. Esa sería como la recomendación en términos de sistema. No voy a hablar tanto de la parte biomecánica y ese tipo de cosas, porque eso ya sería irnos un poco más del tema.
Desde el punto de vista clínico, y obviamente la respuesta va a ser dependiendo del caso clínico, pero en líneas generales, ¿cuánto tiempo sería prudente demorar en un análisis de incidente, ya sea por causa raíz o por protocolo de Londres? ¿Cuánto debería ser el tiempo de respuesta adecuado en una unidad de calidad? ¿Te pregunto para quién? ¿Para todos? Sí, para Cristian fundamentalmente, que me imagino... A ver, creo que Dije es como Cristian. todo, no se puede generalizar porque cuando uno dice, ¿cómo voy a hacer el análisis de causa-raíz? ¿Me voy a vaciar solamente en la documentación? Un análisis de causa-raíz, el estudio, puede llevar mucho tiempo porque hay que hacer entrevistas. No basta con tener la documentación. Yo tengo que entrevistarme primero con la víctima, con la familia, con las personas, entrevistas individuales, entrevistas sin los supervisores para poder... después tengo que analizar la documentación. Cuando uno ve los programas tipo Candor de Estados Unidos, de programas de comunicación y resolución de problemas, que no es un evento único, sino que es un proceso, a veces el informe final a la familia se le da a los 40 días. 40, 45 días, porque hay que dejar... A veces, generalmente, cuando se analizan las cosas muy en caliente, muy en el momento, se llega a conclusiones apresuradas. Entonces, yo creo que no me animaría a decir un tiempo, como existe en el Global Trigger Tool, que son 20 minutos para realizar un análisis. No, creo que hay cierta flexibilidad porque hay accidentes muy simples, fáciles de explicar, pero hay accidentes muy complejos, de altísima complejidad, con muchas partes involucradas. Entonces no creo que sea bueno poner plazos para buscar un análisis de causa-raíz que a veces lleva un tiempo. Digo, puede durar tan corto como 20 minutos, tan largo como un mes. Yo estoy de acuerdo. Solamente agregaría un punto más de recomendación, es el tener una matriz de riesgo. El tener una matriz de riesgo significa que me pregunto cuánto daño generó el incidente y cuánto es la frecuencia que yo creo que puede volver a aparecer este incidente. Teniendo esas dos preguntas, generando una matriz de riesgo, yo digo, si este es un incidente grave, con daño, y que puede volver a ocurrir con una frecuencia alta, ese incidente requiere un análisis de inmediato. Porque hay que hacer cosas activamente en pacientes que requirieron daño, que tuvieron daño grave. Pero si es un incidente que no produjo daño y que la probabilidad de ocurrencia es baja, habitualmente esos incidentes solo requieren un análisis y lo que más requieren, más que medidas de mejora, requieren educación. Pues son incidentes de baja frecuencia, de poco daño y que habitualmente están relacionados con competencias más que con problemas del sistema. Entonces mi recomendación es tener una matriz de riesgo. Si el daño es grave, con una probabilidad de ocurrencia alta, son incidentes que requieren análisis rápido y ahí lo que hay que tratar de aunar, yo trabajo mucho con las oficinas de calidad, pero lo que hay que tratar de aunar es la visión de los expertos en seguridad, pero junto con expertos en el área donde ocurrió el incidente. Porque tampoco es bueno que los análisis de incidentes vengan de una oficina que no muchas veces está involucrada en el día a día del trabajo. Yo soy de la idea que tienen que haber una compenetración y un trabajo en equipo de los expertos de seguridad y calidad junto con las áreas donde ocurren los incidentes, porque es donde se van a proponer las medidas de mejora realmente aplicables. Porque pueden venir medidas de mejora desde una oficina que no sean aplicables a la realidad, por lo tanto hay que trabajar en conjunto. Pero esa sería mi recomendación. Yo me gustaría de hacer una complementación que no se puede hacer muy rápido, que no sea bueno, que no sea profundo, pero no puede ser para siempre. Tiene que tener el servicio de calidad, tiene que tener un objetivo de hacer las análisis, mismo las más difíciles, en un espacio de tiempo, porque con el tiempo las entrevistas se pierden, las memorias se pierden y se pierde oportunidad para aprender. Entonces, mi sugestión es que sea 45 días el máximo de tiempo, que es de JCI, de las acreditaciones, de 45 días. En 45 días tenemos que tener todo. Yo quiero decir una cosa porque
cuando uno dice vamos a analizar, casi todo el mundo de la seguridad del paciente ha estado girando alrededor de estudiar el daño, ¿no? Y cómo podemos evitar el daño, cómo lo identificamos al daño y cómo podemos hacer planes para esto. Pero el análisis de la seguridad de una institución, de un hospital, es mucho más multidimensional que solamente estudiar daños. El daño, nos hablo del daño pasado. ¿Fuimos seguros en el pasado? Y el cuarto, en base a eso podemos hacerlo después. Hay otras dimensiones que tenés que estudiar también. No solamente girar alrededor del evento adverso. ¿Somos confiables? ¿Cuántas veces se hace el checklist de seguridad quirúrgica? ¿Cuántas veces los terapistas hacen los paquetes de medidas? ¿Somos confiables realmente? Esa dimensión, ¿cuántos pacientes ingresan a quirófano con el consentimiento informado o con la evaluación preanestésica? Esa evaluación es tan importante como pasarse 40 días estudiando un evento adverso. ¿Somos sensibles a las operaciones? ¿Somos seguros hoy? No mañana, no ayer, hoy. ¿Somos sensibles? ¿Estamos atentos a lo que pasa en la primera línea, a los cambios? Entonces, este estudio se hace por las recorridas ejecutivas. ¿Estamos aprendiendo realmente? ¿Estamos aprendiendo? O sea, todos estos incidentes que vemos, ¿se traducen en aprendizaje concreto? Porque a veces yo lo que veo es que tenemos tantas tasas de caídas y tenemos entonces es una buena cultura de reporte, pero una muy mala cultura de aprendizaje, porque seguimos haciendo las mismas cosas. Y por último, como decía Cristian, tenemos nuestros mapas de riesgo, nos anticipamos. O sea, fíjense, de un abordaje a la seguridad que está focalizado exclusivamente en la prevención de daños, a un abordaje que incorpora la confiabilidad, la sensibilidad a las operaciones, la anticipación y el aprendizaje. Y hoy hemos focalizado casi todo nuestro aprendizaje en eventos adversos. Entonces, es hora de ampliar un poco también el panorama del estudio de la seguridad. Y mira, en esta misma línea tenemos una pregunta, la voy a interpretar un poquito porque está bastante específica, pero en términos generales lo que está detrás de la pregunta es la siguiente, para la doctora Rivas. En una institución donde definitivamente no existe ninguna iniciativa que esté orientada a trabajar en seguridad del paciente, ¿cuál sería lo básico? ¿Qué sería lo mínimo que debiera iniciar un equipo para poder comenzar a trabajar en un programa de seguridad del paciente? De contratar a nosotros. Es muy común. Tenemos que iniciar de alguna forma. Se habla mucho de seguridad del paciente, pero tiene muchas áreas de salud que no tienen ninguna acción, que no sabemos aún lo que hacer mejor. Pero yo pienso que si estamos en una unidad hospitalaria que necesita hacer su primer paso, yo pienso que la primera cosa es o que es importante para las personas que trabajan. Si estamos en una unidad de cirugía, yo haría una conversa con las personas si tienen alguna preocupación. ¿Qué hace las personas no poner en su cabeza a la noche o que le toca el corazón? Algunas cosas necesitan una intervención, un estímulo. Y las historias son muy buenas para esto. ¿Qué pasó en nuestra unidad que no debería ter pasado? ¿Qué no estamos haciendo bien? Entonces, en una unidad, creo que lo más importante es que se comece con lo que es importante para las personas. Caídas, lesiones de presión son más comunes como preocupación. La baja de manos es importante, pero las personas no se preocupan tanto. Pero necesita comenzar muy pequeño en su espacio de trabajo con una cosa que las personas quieren hacer. Pero si vamos a hablar sobre evidencia, la parte científica de las cosas,
es un poco distinto, pero las metas que son las metas internacionales, lo son metas internacionales porque tiene evidencia científica y nos necesitan de, no tiene costo. Son acciones que son más operacionales, comportamentales, que necesitan de mucho trabajo, pero no tienen dinero para hacerlo. Pueden hacerlo en cualquier espacio, cualquier país, cualquier institución. Entonces, lo que importa o las metas internacionales. Pero comenzar, el primer paso siempre es pequeño, no es un gran proyecto, es pequeño en una unidad que quiere hacerlo, o una unidad que nosotros trabajamos y queremos hacerlo. Después pensamos en una parte, en un movimiento más grande que puede hacer la transformación de la institución. Este que hacemos cuando llegamos en un hospital del norte del país que está en medio a floresta. Es así. ¿Qué es importante para ustedes? Tuvimos un incidente de seguridad serio en la unidad de emergencia y llegamos a la conclusión, después del análisis, que lo que aquí hubo es un error diagnóstico que involucra obviamente al estamento médico. ¿Cómo llamo a reunión a esos médicos y qué les digo y cómo se los digo? No, la verdad que en general, como decíamos ayer, cuando uno habla de error diagnóstico, el primer paso para trabajar en esto tiene que haber una cultura donde la gente quiera saber, ¿no? Quiera saber. Porque uno de los problemas, y tiene que ver con lo que hablaba Elenara antes, que un porcentaje muy grande de instituciones están en una cultura verdaderamente patológica, donde nadie le interesa mucho saber, nadie mide nada, se mata al mensajero, las responsabilidades son difusas. Entonces, cuando ocurre un error de este tipo, primero no hay que tener respuestas balanceadas, ¿no? Uno lo que ve cuando hay un error y un paciente muere es que las respuestas son desbalanceadas entre la primera víctima, que es el paciente, la segunda víctima, que es el equipo involucrado en el error, la tercera víctima, que es en la organización. Entonces, esas respuestas desbalanceadas hacen, por ejemplo, que se proteja mucho la organización, negando, y la familia no tiene la verdad, o que se busque un chivo expiatorio, es este médico que no ha cumplido con su deber y ya hemos hecho un sumario. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta cuando se produce esto es llamar a la gente y ver cuáles son las prioridades. La primera prioridad es el paciente y su familia, que tiene el derecho a conocer la verdad. Entonces ahí hay un tema de cómo se va a manejar esta información, porque probablemente en ese momento vos sepas lo que pasó, pero no el por qué. Entonces la familia tiene derecho a saber esto y rápido. No puede estar 8 horas para llegar a ese enfoque. Y después hay que tratar de ver con el grupo, juntarse y tratar de hacer un primer análisis, pero en general en ese momento, en ese primer momento, la gente está en estado de shock, ¿no? O sea, es muy difícil hacer un análisis, por eso es bueno tener gente a mano, especializada en análisis de accidentes, para que primero los tranquilicen. Esto que te pasó a vos, que no diagnosticaste un infarto, le pasa a mucha gente en el mundo, está descrito. Esto que te pasó a vos, que se te pasó la sepsis. Entonces, si después no encararía distinto un estudio de error diagnóstico o un estudio de cualquier otro evento adverso. Buscaría primero las barreras que fallaron, si se trató de un error, si se trató de un acto inseguro, si se trató de una violación, los factores contribuyentes y después las decisiones gerenciales que influyen en esas cosas, porque si un médico que está de guardia tiene que ver 70 pacientes por guardia, obligado con una presión de producción muy grande, con mucha presión en un ambiente que no es fácil, bueno, ahí se pueden explicar muchas cosas. Pero bueno, no tengo nada especial para decir el error diagnóstico. ¿Fue un error por un mecanismo cognitivo? ¿Fue un error por un problema de comunicación? ¿Fue un error porque no tenías los insumos para hacer ese estudio y entonces dijiste, bueno, voy a esperar y después
se reveló que tendrías que haberlo hecho antes. Bueno, las aristas son muchas, ¿no? O sea, puntualmente, como cualquier estudio, en el tema de error diagnóstico, ayer veíamos los 4 grandes temas: errores cognitivos, errores de actitud, errores comunicacionales y errores de sistema. Ver en dónde encaja todo eso para poder hacer un análisis entre todos. Yo estoy muy de acuerdo, pero estoy pensando en algo más. Si ustedes se dan cuenta que cuando hablamos de error diagnóstico, ya la palabra error lleva involucrada cierta culpa. Estamos tratando de empezar a hablar de acción insegura, porque el error conlleva ya una culpa. Y yo estoy muy de acuerdo, pero estoy pensando más allá. En educación hacemos algo que se llama feedback o retroalimentación. Y yo partiría teniendo una conversación desde el punto de vista desde la curiosidad. Una conversación curiosa en el sentido de a mí me gustaría averiguar el modelo mental por el cual el colega llegó a tal diagnóstico. En ese modelo mental pueden haber muchos factores involucrados y ahí en esos factores contribuyentes pueden haber distintos tipos de error. Por lo tanto, ojo, el error de diagnóstico no siempre conlleva y la culpa, y tendemos a culpar cuando hay un error de diagnóstico a quien lo realizó. Pero a mí me gustaría saber el modelo mental que llevó al colega o la colega a llegar a esa conclusión. Y con ese modelo mental me puedo dar cuenta que a lo mejor hay un error de fijación, faltaron datos, tengo problemas de monitorización, tengo problemas de carga de trabajo, y que finalmente el error no es del diagnóstico del colega, sino que el error es problema del sistema que está diseñado para que ocurra este error. Esto que dice Cristian es muy importante porque, claro, en retrospectiva, cuando uno está sesgado por un accidente, dice, ¿por qué no hiciste X, Y, si está escrito que tenés que hacer X o Y? Y entonces uno se siente como diciendo, bueno, pero cuando uno tiene la estela del accidente, es muy fácil estudiar, seguir la estela, pero la perspectiva esto que dijiste me parece muy importante. Es muy importante cuando estás estudiando un error de esto, es ponerte desde la perspectiva de la persona en ese momento, en esa circunstancia, donde no tenía ninguna estela, tenía un océano de posibilidades y tuvo que tomar una decisión, y esa decisión terminó siendo errónea, cuando muchas veces esa decisión que toma lo llevó a tener seguridad. Entonces, es muy importante ponerse en ese lugar y no simplificar el análisis. ¿Por qué no hiciste X? Si está escrito que tenés que hacer X. No, es muy sencillo estudiar así, sería muy fácil. Doctora Rivas. Yo quería hacer solo una consideración que es sobre hacer la entrevista de las personas. Cuando estamos haciendo una investigación, esta palabra investigación no es la mejor, pero nuestro objetivo es comprender, hacer mejoras, el aprendizaje. Y nosotros tenemos que convidar a las personas para hacerlo junto con nosotros. Entonces, cuando se va a hablar con un médico que tuvimos un problema, un retraso diagnóstico o un otro diagnóstico, es lo mismo la evaluación del problema, es lo mismo que cuando tuvimos otros tipos de eventos adversos en nuestras instituciones. Nosotros tenemos que hacerlo, la análisis, la comprensión de lo que ocurrió junto con las otras personas. Entonces nosotros cuando nos hacemos así. Nosotros invitamos a las personas para ayudarnos a comprender mejor y a hacer mejor. Entonces las personas juntos, los médicos, junto con la equipe de enfermeras, fisioterapeutas y multiprofesional, ayúdanos a hacer cuál es el plan
cómo hablar sobre el plan y por qué estamos haciendo ese plan para las otras personas, los otros médicos, las otras instituciones, los otros equipos. Entonces, yo pienso que este error no es una buena palabra, pero existe. Que la investigación tiene que ser muy, acho que candor, onde você? Candor. Necessita hacerlo de forma amigável, em português é amigável? Sí, amigável, porque las personas sufren, todos sufren. Nosotros también cuando vamos a hacerlo. Y gracias. Bueno, voy a hacer la última pregunta, que tiene dos alcances en realidad. La primera parte es preguntarle a Jordan, y inmediatamente te planteo la segunda pregunta para que después me la contesten todos, digamos. La primera parte les dice la pregunta: uno de los grandes problemas del sistema es la falta de comunicación y preparación del personal clínico para comunicarse con la comunidad sorda. Obviando la necesidad de intérprete, obviando la necesidad de familiares, ¿conocen ustedes algún dispositivo que permita comunicarse con la comunidad sorda desde la ergonomía? Y la última pregunta, y agrego una pregunta: ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo hacemos la ergonomía? ¿Cómo hacemos la calidad? ¿Cómo hacemos la seguridad del paciente? ¿Cómo hacemos esos pabellones maravillosos en un mundo y una América que no siempre tiene los recursos para hacer todas estas cosas tan hermosas? Muchas preguntas al mismo tiempo. Bueno, no, yo no estoy acostumbrado a tomar notas, yo no tomo notas, ¿no? Yo voy a las reuniones y coordino programas y yo no tomo notas, y me gradué sin tomar notas. Sí, yo no iba sin cuadernos a la universidad. Entonces, ahora uno empieza a ponerse viejo y empiezan a olvidarse de todo lo que preguntaron. No, básicamente, si yo no conozco ningún dispositivo que haga eso. Una de las cosas que hace la ergonomía, por ejemplo, que es aplicada al sector de transporte, las señales de tránsito que ustedes ven, que se interpretan más fácil, las que son informativas son azules, cuando son de peligro son amarillas y con un triángulo, y obviamente se está trabajando en el sistema internacional armonizado para sustancias químicas. Entonces, ese tipo de cosas ayudan, y a veces una imagen facilita la comunicación. Pero yo personalmente no conozco ningún dispositivo así que pueda servir para comunicarse con personas que no escuchan, ¿no? O que son ciegos, o son invidentes, etc. Obviamente se ha trabajado mucho en ese sentido. En el último curso que yo di, en la especialización, el último no, el del año anterior, sobre usabilidad, recuerdo que había una de las estudiantes, su esposo, tenía una pérdida de un 80% de la visión, 80-85%, y ha ido aumentando progresivamente. Entonces, habían unas aplicaciones que se habían desarrollado para Android y otras para iPhone, para facilitar a una persona que no podía ver. Entonces ahí hicimos un análisis y algunas tenían ventajas, desventajas, desde la ergonomía, desde la facilidad de uso. Y obviamente seguramente existen técnicas que se pueden analizar bajo esa perspectiva. Igual yo no las conozco. Aquí no tiene que ver con la pregunta, pero quiero transmitir algo y quiero que quede grabado, ¿no? Por mi experiencia en otros sectores. Yo pienso que para que la seguridad empiece a funcionar bien, estoy simplificando algo muy complejo, pero lo quiero simplificar para definir algo concreto, es la definición adecuada de indicadores organizacionales. ¿Ya? Si yo logro colocar determinados indicadores en la organización, que estén indicadores, fíjate, no estoy hablando de estrategia ni de técnica, no, indicadores, si se logran definir buenos indicadores en términos de seguridad, eso de alguna manera empieza a mover la estructura, es decir, cambia un poco el sistema para empezar a cumplir esos indicadores. Si nos equivocamos con esos indicadores, la estructura se va a mover y va a ir al cumplimiento de esos indicadores. Y obviamente mezclarlo con la parte de incentivos, con el desempeño de la organización, que las personas ganen, podemos dejarlo abierto en términos materiales, en términos no materiales, pero que ganen con el cumplimiento de esos indicadores. Y hay que ver si son individuales o son colectivos. Entonces, en función de eso, va la organización a moverse. Esa es mi experiencia en muchos lugares. Es decir, definir esos indicadores es la clave del funcionamiento. Si usted dice que el indicador es que no hayan eventos adversos,
Entonces, tiene que ver si ese indicador que de tal forma lo redactó, porque puede ser que incluso ocurran y se empiecen a ocultar, porque no quiero, que quiero cumplir con el indicador. Pero si yo logro redactar un indicador que logre un buen balance, y no existe la fórmula mágica, depende de cada organización, depende de la cultura. Hay organizaciones que son muy de economía, dinero, y los indicadores económicos funcionan más. Hay organizaciones donde los indicadores de desempeño humano son muy importantes y por tanto ese tipo de indicadores tienden a ese, otros que son de calidad, o otros son de relacionamiento con otros clientes. Entonces, en función de la organización y en función de cómo funcione la cultura, las regulaciones, en mi opinión, en mi humilde opinión, la definición de indicadores va a ser un paso importante en que empiece a funcionar la estructura, el sistema de trabajo en áreas de la seguridad. No hay una fórmula mágica, pero esa sería como una sugerencia. A mí se me ocurre una solución con respecto a la comunidad con hipoacusia, es implementar tablets con apps del TranscriptMe que uno le puede dictar a la tablet y que pueden salir para que los puedan leer, pero la condición ahí es que además tengan que saber leer, como para poder contestar. Y con respecto a la pregunta de la seguridad, yo no me voy a referir a lo equitativo no de los sistemas de salud ni a las políticas de salud, porque eso ya es entrar en un tema bastante denso, pero yo creo que hay que partir con estándares mínimos. Yo creo que no podemos transar aspectos de seguridad, no podemos transar el lavado de manos, no podemos transar los estándares de práctica segura. Hay estándares mínimos que se pueden implementar y que no cuestan, que no incluyen costos. La gran mayoría de los cambios, que lo que hemos visto nosotros de los incidentes que han sido notificados, la gran mayoría de la implementación de las medidas de mejora no requiere comprar cosas, requiere simplemente hacerse consciente de que ocurren cosas en mi lugar de trabajo y hacer conciencia de que ocurran cosas y conversar acerca del tema y educar es lo más barato en relación. La solución no es comprar, la solución no es llenarnos de cosas, sino que la solución es hacernos conscientes de que ocurren cosas y que nosotros podemos aportar a las soluciones. La pregunta de los recursos para hacer las cosas es la gran pregunta de los desafíos que tenemos. De hecho, se mencionó bastante a Don Berwick acá y la famosa triple meta: mejorar la experiencia, mejorar la salud y reducir el costo per cápita. Esto que aplica a la seguridad del paciente aplica a toda la medicina. Hace 2 años Jeffrey Brathwaite del Instituto para Innovación en Salud de Australia publicó un artículo que a mí me reventó la cabeza, que es 60-30-10. Los números que todos los que trabajamos en salud deberíamos conocer. 60% de la atención médica está en línea con guías de buenas prácticas, con lo que se debe hacer, digamos. 30%, y hoy se habló de esto, es too much medicine. 30% es desperdicio, mal gasto, estudios innecesarios, sobreutilización, y un 10% es daño. Entonces uno tiene un 40% ahí de cosas que sobran, de donde podríamos sacar los recursos, que coincido con Cristian, en el caso de seguridad del paciente, son mínimos. Son mínimos, o sea, al lado de los costos que tiene la tecnología, por ejemplo, son mínimos, porque son cambios sociales. Yo antes decía, el 15% del gasto hospitalario se va para tratar complicaciones, úlceras por presión, neumonías, bacteriemias, que podrían solucionarse con medidas simples y de bajo costo. Ahora le saqué el simples, pero sí son de bajo costo, porque lograr que la gente se lave las manos con una tasa de adherencia mayor al 50% no es simple, es una tarea sociotécnica compleja, y acá cerramos con Jordan. Lograr que los cirujanos crean finalmente en el checklist quirúrgico y lo hagan a conciencia no es simple, es muy complejo. Entonces, yo creo que gran parte de la solución viene de la educación médica, de convencer que estos temas son importantes y que realmente hay que presentar los costos de la ineficiencia, alinear los intereses entre los financiadores, las organizaciones. O sea, hay mucho trabajo por ese lado, más de alineación y de coordinación que de fondeo, porque la verdad es que el dinero está, no es mucho, pero los intereses son contrapuestos muchas veces. Entonces hay que hacer cierto alineamiento, premio a la calidad, castigo a la no calidad,
Mientras gente que gane más porque los pacientes se complican, como pasa muchas veces que se sigue facturando en el fee for service, o sea, pago por prestaciones, va a ser muy difícil. Doctora, sí, por favor, porque se alinea mucho con los objetivos que había planteado hace un instante. Sí, bueno, gracias. Yo quería solo hacer una adición. Cuando se habla que tenemos que hacer un cambio, cambios no son buenos. Nosotros no nos quedamos muy bien porque salimos de una área que conocemos y vamos para otra que no conocemos. Y hacer cambio en una unidad hospitalaria o de salud necesita que las personas tengan voluntad de hacerlo. Y para hacerlo, nosotros que trabajamos y creemos que seguridad es muy importante, necesitamos hacer junto con otras personas. Entonces, los cambios, la técnica es muy simple, ¿no? No es tan simple así, la técnica no es tan simple. Un catéter que no infecta. Pero la decisión de cada persona todos los días de lavar las manos, de hacerlo cierto en el momento que está haciendo su trabajo, es lo más difícil. Cuando se necesita que una cosa ocurra, como la seguridad, es muy importante, necesitamos hacerlo hoy, porque mañana tu hermana, ustedes pueden ser los pacientes. Entonces, hoy tenemos que mudar, tenemos que cambiar. Nosotros precisamos de otras personas, y las otras personas son las otras personas que trabajan con nosotros. AHI tiene una publicación muy importante, me gusta mucho, no sé cómo es con ustedes, que es la psicología del cambio. Está traducida para el español. Tiene una serie de herramientas que pueden ayudarnos a reconocer qué personas son importantes y es muy importante involucrar en el primer momento, qué personas que tenemos que trabajar con herramientas de uno a uno, otras, cómo podemos conocer quién son las personas que son influentes, que influencian a las otras y que tenemos que tener junto con nosotros para el trabajo de educación, de implantación, de mensuración, sea más fácil. Una parte de quien trabaja con calidad es psicología. No es los relacionamientos, la confianza, ¿no? La confianza entre las personas es muy importante para que tengamos suceso en un cambio. Entonces, son habilidades, conocimientos importantes para las personas que quieren hacer un cambio en cualquier sistema. Entonces, quien tiver interés en la psicología del cambio es muy interesante. Bien, muchísimas gracias, doctora. Doctor Bojardo, entonces, para cerrar esta mesa redonda y dar por terminado el primer bloque de la segunda jornada del 7º Congreso Internacional. Nada, una vez más agradecer a Cristian, a Fabián, a Jordan y Eleonara por su presencia. Sin ninguna duda, creo que estos 4 jinetes del apocalipsis, cada uno desde sus trincheras, nos han iluminado el camino que queremos que ustedes sigan, digamos. La intervención en seguridad del paciente cuesta plata, sin ninguna duda, pero hay intervenciones que no son caras. Voy a decir algo en que me voy a morder la lengua solo, pero la acreditación es un primer paso. Pequeñito, chiquitito. Recuerden que nuestro sistema de acreditación habla sobre estándares mínimos. Acreditar es un cuatrito de la universidad. ¿Sí?
estándares mínimos. Un ramo en la universidad se aprueba con un 4. O sea, acreditar aquí en Chile es un 4. ¿Ya? Pero ese es un primer paso. Sin ninguna duda la acreditación, debo reconocer que nos ha cambiado por lo menos la necesidad de conversar cosas distintas, de mirar cosas distintas. Fabián dijo recién que no más del 50% de las personas se lavan las manos en la literatura internacional. En alguno de vuestros establecimientos, ¿hay algún indicador de lavamanos que esté bajo el 95%? Ninguno. Todas tienen pautas de cotejo en que me dicen que en Chile todos se lavan las manos sobre el 95%. No se los creo en realidad. El indicador de úlceras por presión en Chile, la verdad de las cosas es que es 0. El indicador de caídas en Chile es 0. Eventos centinelas en nuestros hospitales no existen. Eventos adversos son muy pocos. Errores de medicación o errores de farmacovigilancia para ISP no existen. O sea, tenemos que cambiar muchas cosas. Estamos recién partiendo en todos estos temas, a pesar de que el mundo lleva 20 años transmitiendo esta historia, pero estamos dando los primeros pasos. Así que de ustedes depende. De ustedes depende que todo cambie. Así que muchas gracias por estar aquí una vez más. Gracias a nuestros panelistas. Esperamos ser capaces de nuevamente invitarlos y convocarlos a conversar, porque hemos aprendido mucho de ustedes.